Muy bienvenidos a todas y a todos al Wilson Center. Yo sé que no es la primera vez, por muchos de ustedes, inclusive el señor presidente estuvo con el Wilson Center en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Muy bienvenido de vuelta. Muy bienvenido de vuelta, esta vez en Washington. Y en un momento yo creo que muy importante, yo sé que viene de Nueva York, donde logró celebrar bastantes reuniones acerca de algunos proyectos de medio ambiente, donde Ecuador ha sido un líder y usted personalmente ha sido un líder. Y queremos celebrar eso en el Wilson Center porque también es un eje central del trabajo del Wilson Center aquí. Y también sabemos que es un momento clave en la región, donde se pueden ver los efectos de no atender a estos retos. Tenemos aquí la suerte de tener a Paula Caballero también, Regional Managing Director de The Nature Conservancy, y una organización con una larga historia en las Américas que también es un excelente socio de todos los proyectos que Ecuador ha liderado durante su mandato. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Paula. Muchas gracias. Presidente Lazo, para mí es un verdadero honor en nombre de The Nature Conservancy estar hoy aquí compartiendo este espacio para conversar un poco del muy importante legado ambicioso que usted está fraguando en Ecuador. Muchas gracias. Me gustaría iniciar preguntándole lo siguiente. Ecuador es un país pequeño, pero tiene unas ambiciones y ha tenido unos logros muy grandes. Su administración ha puesto un énfasis muy especial en los temas de conservación y de medio ambiente, no solamente con las Islas Galápagos, sino, por ejemplo, esta iniciativa multinacional del Corredor Marítimo, que es un hito en colaboración para lograr una apuesta transnacional para lograr una conservación a largo plazo. Un país tan biodiverso como Ecuador, ¿qué lecciones le deja a usted todos estos esfuerzos que usted ha adelantado? ¿Qué nos puede compartir de cómo se puede adelantar, cuáles son los desafíos, las oportunidades de mover una agenda tan ambiciosa? En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por venir esta tarde acá. Gracias a ti, Paula, por ser la moderadora y gracias a Wilson Center por facilitar su plataforma y difundir algunas ideas sobre Ecuador. En efecto, nuestra agenda desde la primera semana de gobierno fue muy intensa. Primero, queríamos enviar un mensaje muy claro. Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Le pusimos el transición ecológica para darle una importancia al concepto de una economía, de un tránsito hacia una economía sostenible, una economía circular. Luego, con el canciller que se desempeñaba como ministro de Medio Ambiente, llevamos a cabo en Glasgow la iniciativa de crear la Reserva Marina Hermandad por cerca de 60,000 kilómetros cuadrados, que se añade a la Reserva Marina de Galápagos por 120,000 kilómetros cuadrados. Es decir, en total 180,000 kilómetros cuadrados de reserva marina alrededor todo de las Islas Galápagos. Y en esta reunión de la COP26 en Glasgow nos encontramos con el presidente Iván Duque, Carlos Alvarado de Costa Rica y Nito Cortizo de Panamá. Y resolvimos crear este corredor multinacional con estos países. Luego comenzamos un proceso que ha llevado tiempo y que es una combinación de esfuerzos ambientales y también de unos esfuerzos para lograr objetivos en el campo económico y financiero. El canje de deuda por conservación, un valor de 1.630 millones de dólares, el monto más alto en la historia de la humanidad hasta el momento. Nos tomó un año porque estábamos haciendo camino al andar. Logramos este canje que equivale al 10% de la deuda pública del Ecuador con los sectores financieros internacionales. El 10%, que es mucho.
no es poco en términos relativos. Estos 1.630 millones de dólares se redujeron de la deuda del Ecuador y adicionalmente se han creado un camino para construir un fondo de 450 millones de dólares para todos los proyectos orientados a la conservación de la Reserva Hermandad y también otros proyectos con impacto en las propias Islas Galápagos. Logramos, aparte de los 1.630 millones de dólares y de los 450 millones para proyectos de conservación, 20 millones de dólares para proyectos de agua potable y alcantarillado de las 3 principales islas de Galápagos. En el campo de la conservación, bueno, 180,000 kilómetros cuadrados no es poca cosa. Y como consecuencia de todas estas acciones, hemos firmado un convenio con la Convemar en Nueva York la semana pasada, a través del cual el Ecuador incrementa su territorio en plataforma, marino en cerca de 250,000 kilómetros cuadrados. Así que es una operación que genera muchos efectos positivos en varios campos, no solo el ambiental, sino también en el económico y financiero. Presidente, son logros realmente muy importantes. Me gustaría tal vez conversar un poco más de este canje de deuda, porque en efecto, como usted menciona, es la mayor convención de deuda para naturaleza en la historia de la humanidad. ¿Nos puede contar un poco más cómo fue ese proceso? Porque creo que hay otros países de la región que están mirando con mucho interés. ¿Qué le diría usted a sus compañeros, a sus colegas? Bueno, les diría que se animen a hacerlo, que está el camino ya planteado. Nos ha tomado a nosotros un año. Creo que una segunda operación de este nivel puede tomar menos tiempo. Aquí hay convertimos una adversidad en una oportunidad. Uh-huh. El riesgo país es la manera, como tú sabes, de medir el nivel de riesgo para una inversión o para un crédito a la República del Ecuador. Cuando yo llegué al gobierno, el riesgo país cayó automáticamente a 700 puntos. Después ya en el desarrollo de la política tuvimos un levantamiento indígena y también una actitud muy agresiva de la oposición contra mi gobierno. Eso era lo negativo, entre comillas. Lo positivo fue que el riesgo país subió y logramos hacer la operación en el momento de más alto nivel de riesgo país, lo que equivale a más bajo precio de la deuda. Teníamos previsto hacer una compra con 800 millones de dólares en efectivo que nos facilitaba el DFC de los Estados Unidos. Finalmente solo usamos 600 porque llegó un punto en que los acreedores se dieron cuenta y dijeron no vendemos más. Lo hicimos, esto es pura coincidencia, no fue premeditado, en el punto más alto de riesgo país del Ecuador. El día de hoy el riesgo país es mucho más bajo, 1.700 puntos, comparado con los 2.400 cuando hicimos la operación. Entonces, ante la pregunta de un colega, y voy a ser infidente con una conversación que tuve con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en febrero del 22. Uh-huh. Él tenía una reunión con el presidente Xi Jinping y le dije, mira, lo mejor que tú puedes hacer es aprovechar este instante de adversidad en los mercados financieros internacionales y aprovechar para ir recomprando la deuda, que es una forma de, hacia el futuro, aliviar un peso y darle una solución de mercado al problema de la deuda. Bueno, creo que si me entendió no me hizo caso, pero en todo caso nosotros sí fuimos por ese camino y recompramos este 10%. Me da pena decirlo, pero la mejor forma de aprovechar un mecanismo de este tipo es en el peor momento de riesgo de un país. Me parecería terrible, pero es la realidad. La condición para lograr
maximizar el canje de deuda, es cumplir esta condición perversa de tener el riesgo país en el nivel más alto, porque pues lo natural es que un país haga las cosas bien y el nivel de riesgo se encuentre en montos racionales. Sí. Pero esa es una condición para maximizar la operación. Como te digo, lo hicimos en el momento en que el nivel de riesgo país estaba muy alto, cerca de 2.400 puntos, y logramos maximizar el monto de la operación con apenas $600 millones, recomprar 1.630, más o menos la deuda la recompramos a un valor promedio de 40% de su valor nominal. Es increíble. Y bueno, me trae a mente un dicho aquí común en Estados Unidos que dice, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y creo que hicieron una limonada exquisita en Ecuador. Sí. En una situación normal y regular, el riesgo país debería estar lo más bajo posible, que es lo que yo buscaba para mi gobierno. Pero lo que percibí es que los mercados no estaban analizando los fundamentos de la economía, que fueron mejorando sustancialmente, sino lo que estaban valorando eran los fundamentos políticos. Básicamente, ¿quién viene después de usted? Me preguntaban en Nueva York en septiembre del año pasado. Y yo les decía, bueno, no lo sé, es algo que yo no controlo, pero es que estamos analizando el riesgo de lo que implica que usted deje el gobierno y venga otro gobierno. Entonces, realmente es un tema, honestamente, que para mí fue nuevo, porque yo decía, los mercados analizan los fundamentos de la economía, y la economía, sobre todo fiscal, ha mejorado sustancialmente en Ecuador. Uh-huh. No, pues ciertamente creo que la transición de su administración en lo que es en materia económica y ambiental, social, ha sido bien importante. Yo recibí un país con 7.7 puntos de déficit fiscal y voy a entregar en el mes de diciembre, primera semana o segunda de diciembre, al final de año, un déficit alrededor de 2.5 del PIB. Hemos aumentado las reservas internacionales. Uh-huh. En el periodo de 30 meses de gobierno tendremos un crecimiento económico entre el 9 y el 10%. Hemos creado empleo formal, uh-huh, estable, y la inflación ha estado bajo control. Es decir, la economía ha mejorado en el Ecuador. Cuando llegué al gobierno, mi plan de gobierno estaba muy enfocado en el tema económico, la mayor eficiencia en la economía para promover inversión, para generar empleo. Y de alguna medida, desde el primer día, nos dedicamos a la lucha contra la desnutrición crónica, toda la agenda ambiental, y de alguna manera la economía quedó a cargo de los dos ministros de Economía. Quizás esa es la razón por la que nos ha ido bien. Yo estuve distraído en otros temas. Pero hablemos un poco más de los temas que lo distrajeron, porque creo que fue una distracción muy provechosa, señor presidente, como podemos ver con este tema, pues con todos los logros a nivel ambiental que usted ha mencionado. Usted ha hablado de estos importantes logros en materia de conservación marina, pero creo que pues Ecuador es un país bendecido por su geografía y también tenemos esas grandes riquezas del Amazonas, y creo que en los últimos tiempos la protección del Amazonas también ha ganado muchísima tracción y atención internacional. Vemos, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo, que han lanzado esta iniciativa de esta asociación para las Américas. Hemos visto esfuerzos por parte del presidente Lula, de otros, y realmente creo que el liderazgo que ha mostrado usted en estos temas que ha destacado acá muestran también el posicionamiento con mucha habilidad de un país biodiverso. ¿Cómo cree usted o cuál cree usted que es ese acervo que tiene Ecuador para avanzar esta agenda de, como usted bien dice, no solamente de conservación, sino desarrollo sostenible en Amazonas? El Ecuador es un país mega diverso.
Ujú. Tenemos las Islas Galápagos, tenemos la Amazonía, tenemos la sierra, la costa. En la Amazonía acabamos de crear el Biocorredor Amazónico, precisamente unos compromisos en conservación que nos puede permitir hacer otro canje de deuda. Lastimosamente creo que ahora nuestros acreedores saben que lo sabemos hacer y que lo hacemos y resultará un poco más difícil lograr que se deshagan de la deuda, pero este biocorredor amazónico empata muy bien con la iniciativa regional que plantea el presidente Lula, con una sola diferencia. Ellos hablan de lo que puede significar financieramente la Amazonía para Brasil y todos los países amazónicos. La diferencia con nosotros es que nosotros ya lo hicimos, ya sabemos hacerlo. No es solo un discurso, sino es realmente una realidad. En nuestra agenda de medio ambiente, permíteme contarte que también hemos multiplicado por 3, un 300% la reserva de recursos hídricos del Ecuador y hemos aumentado en un 40% la reserva de bosques en el país. Y creemos que todos estos recursos le dan valor a una nueva moneda que es la biodiversidad, lo que puede significar en beneficios financieros para el Ecuador. Mucho se habló en el pasado de congelar activos de la naturaleza para generar un canje de deuda y tal. Nosotros lo hemos hecho, lo que parecía una suerte de quimera, algo imposible de alcanzar, lo logramos. Y lo logramos con una alianza con bancos de inversión, con ONGs orientadas al medio ambiente, con, en este caso, un organismo financiero como el DFC, a quien la verdad que agradecemos su apoyo y su respaldo, igual que la Unión Europea, y con una firme decisión política, porque siendo la primera operación de ese monto en el mundo, y obviamente primera en Ecuador, nos faltan dentro del país gente que nos dicen han vendido la bandera, han comprometido la soberanía nacional y quieren encontrar con lupa algo que no esté bien dentro del proceso. Y tuvimos con el canciller mucho cuidado de hacerlo de la forma más transparente posible y todo se ha mostrado en el Ecuador y en el mundo para que vean con claridad que no hay un truco por algún lado donde no se puede ver totalmente la operación. No, es absoluta y completamente transparente. Presidente Lasso, usted acaba de hacer alusión a esta iniciativa panamazónica y usted también ya tiene el ejemplo de lo que se ha hecho con el corredor marino del Pacífico Oriental, como usted mencionaba, con sus compatriotas de los países vecinos. Esta iniciativa de la CEMAR, ¿qué lecciones o qué relevancia podría tener para buscar una mayor cooperación también a nivel de los países de la cuenca amazónica? Me parece que tiene una gran relevancia y que tiene muchas posibilidades de concretar apoyos internacionales. Lo que creo es que hay que hacerlo desde el punto de vista técnico, haciendo prevalecer los beneficios de conservación para la humanidad y abandonar un poco el discurso político, ¿no? Esta no es una confrontación de pobres contra ricos, ni ricos contra pobres, ni norte con el sur, ni el sur contra el norte. Esto es simplemente, aquí tenemos estos activos de conservación que pueden ser muy útiles no solo para Ecuador o Brasil, sino para todo el mundo, y de qué manera viabilizamos el apoyo financiero internacional para generar recursos sobre la base de la naturaleza. Y creo que si se maneja como lo hicimos nosotros durante un año, silenciosamente, se pueden producir resultados importantes. Saliendo del discurso político y entrando en el verdadero discurso de una economía sostenible y circular en el futuro.
Esto que usted menciona, presidente, de una economía circular, que menciona de un enfoque despolitizado, un enfoque más, digamos, con un enfoque en temas más técnicos, esa uno podría pensar que tal vez es una manera de posicionar la agenda ambiental. Pero la realidad es que posicionar esta agenda ambiental es muy difícil, porque siempre hay una sensación de que hay una visión, ¿no? Que o se protege lo ambiental o hay crecimiento económico, pero que las dos cosas no se pueden lograr. Y usted lo ha hecho con creces, ha logrado posicionar esta agenda ambiental y creo que ha logrado traducirla para que se entienda los beneficios que reporta. ¿Nos puede hablar de esa magia que ha creado? Bueno, no es magia. La verdad que son hechos concretos, técnicos, aprovechando los elementos del mercado y las condiciones del entorno global que son muy favorables a estos conceptos en este momento. No hay magia. Además, le voy a contar una pequeña historia. Cuando renuncia el canciller anterior, yo tenía previsto, porque siempre hay que prever las cosas con anticipación, quién pudiera ser su reemplazo. Y siempre tuve claro que el reemplazo del canciller debería de ser el ministro de Medio Ambiente. En este caso, Gustavo Manrique. ¿Por qué? En las relaciones internacionales nunca se dejará de hablar de defensa de derechos humanos, libertad de expresión, democracia, Estado de Derecho y tal. Pero ahora hay un tema nuevo que nace en todas las conversaciones alrededor del mundo, y es el tema de ambientalista. Y claro, dije, bueno, ¿quién mejor para hablar de los temas de medio ambiente y poder empujar esta agenda que hemos desarrollado que el ministro de Medio Ambiente? Y ahora es el canciller. Mucha gente en el Ecuador decía, pero ¿cómo nombre de canciller a una persona que no tiene antecedentes en los temas de relaciones internacionales? Y tuve que explicar dentro del país que hoy el diálogo, la narrativa en el mundo internacional es el medio ambiente, la conservación, una economía sostenible. Y bueno, ahí es la explicación por qué escogí al ministro de Medio Ambiente y Transición Ecológica para que asuma la cartera de Relaciones Internacionales. Y no me equivoqué. Mire de lo que estamos hablando en este momento aquí en Washington, y es de lo que se habla también en Davos y lo que se habla en la cumbre iberoamericana, o lo que se habla también en la relación de la Unión Europea con los países del CELAC, lo que se habla en la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Son temas que hoy dominan la agenda de todas las relaciones internacionales. Uh-huh. Eso, pues, como alguien que ha trabajado décadas en estos temas de desarrollo sostenible, es algo que obviamente le doy la bienvenida. Pero lo retaría un poco, presidente, porque si bien sí siento que son unos temas que acaparan cada vez mayor atención, y lo digo como latinoamericana, en nuestra región todavía a veces prevalece un poco esa visión, un poco, a mi parecer, si me disculpan, miope, de seguir pensando que hay una suerte de lo que llaman en inglés un trade-off, ¿no? Que o lo uno o lo otro. Creo que se empieza a desdibujar, pero aún hay un poco esa sensación de que la protección ambiental puede costar empleos o puede costar oportunidades de desarrollo. Hablemos un poco más de esto, porque yo creo que usted ha sido ha tenido logros importantes en posicionar esta agenda. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del Biocorredor Amazónico, lograr un financiamiento para alcanzar las mismas metas logradas con lo de Galápagos sería una oportunidad para invertir en las comunidades indígenas que viven en la zona amazónica, donde están cerca en el Biocorredor 10 de las 14 nacionalidades indígenas que tiene el Ecuador. Por lo tanto, no necesariamente es o lo uno o lo otro, pueden ser los dos debidamente programados y con cierta paciencia, ¿no? Porque tampoco esto es, como dije, magia
o un sombrero de un mago que sale una paloma de repente. No, esto es un asunto de trabajarlo con paciencia, con cuidado, con detenimiento y con una visión de largo plazo, porque no una economía sostenible no es algo que se construye de la noche a la mañana, o uno no puede cambiar un modelo de economía de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso ordenado de cambio para mitigar los traumas que se pudieran presentar en este cambio y para maximizar los beneficios, como lo hemos logrado con las Islas Galápagos. Ciertamente. Al comienzo usted nos habló de la política de transición ecológica y creo que, a mi entender, Ecuador es el primer país en América Latina que adopta este concepto. ¿Nos puede hablar un poco de cuáles son las implicancias de esto para la economía y por qué este es un espacio tan importante para la región? Alguien pudiera pensar que la minería es excluyente de la conservación del medio ambiente o de la transición ecológica. Necesitamos cobre para la transición ecológica. Por lo tanto, no se puede pensar en una exclusión de la minería. Lo que hay que hacerlo es bajo conceptos responsables, con métodos que respeten el medio ambiente, que cumplan con sus obligaciones laborales, que cumplan con las obligaciones con el Estado y también con mecanismos de remediación hacia el futuro. Y por lo tanto, decir una economía sustentable excluye totalmente a la minería, no. Tiene que ser un proceso gradual de transición para poder alcanzar ese concepto de una economía sustentable y circular. El cobre se requiere para muchos, es una materia prima para muchos insumos necesarios que nos permitan llegar a la transición ecológica. Ciertamente, eso es muy cierto. Usted, cuando se habla de esta mirada a largo plazo, creo que es algo absolutamente central para alcanzar y movilizar, tanto para cumplir con el Acuerdo de París como para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es realmente establecer esas bases de política, de financiamiento, con un aliento de largo plazo. Y yo creo que eso es algo que realmente yo destacaría muchísimo de su administración, señor presidente, porque creo que se ha obrado con esa visión de largo plazo, realmente creando unos cimientos, unos fundamentos que van a lograr permitir un desarrollo por unas trayectorias muy diferentes de lo que venía antes. Usted ha hablado de los logros al comienzo de su administración y ahora, pero yo creo que si yo rescato algo de todo esto que vamos conversando hasta el momento, es esa visión de realmente crear una arquitectura, si se quiere, para un tipo de economía, un abordaje socioeconómico que interpreta y entiende lo ambiental de una manera muy diferente de la manera como se ha hecho tradicionalmente. Conversaba con nuestra representante ante el Banco Mundial ahora en el almuerzo y me decía que la agenda con la que llegó el nuevo presidente del Banco Mundial, el encargo que él tiene es impulsar financiamientos para promover una economía verde. Y eso usted lo ve en las multilaterales y también lo ve ya en el sector privado, en la banca privada de donde yo vengo antes de la política. Es decir, hay incentivos para financiamientos de largo plazo que estimulen el concepto de una economía verde. Entonces, el mundo está transitando para unos muy lentamente, para otros rápidamente hacia una economía verde. Y yo creo que en este caso, hablando del sector privado, los empresarios que capten ese momento en que se encuentra el mundo hoy, creo que van a tener muchos éxitos en el futuro. Presidente, usted bien señala que usted viene del sector privado. ¿Por qué no nos habla un poco de cómo usted ha trabajado con el sector privado en su administración? Porque yo sí pienso que hay una asociación muy importante para esta compleja transición que estamos buscando entre gobierno, sector privado, sociedad civil. Y usted ese equilibrio, esa conjugación, esa articulación, la ha logrado muy exitosamente. Háblenos un poco sobre esto.
Le voy a dar un ejemplo del sector camaronero. Okay. Los que producen camarón en cautiverio, que son piscinas muy grandes, que utilizan el bombeo de agua de esteros o de mar hacia estas piscinas, utilizan motores a diésel, combustible fósil. Pues acaba de aprobar la Corporación Andina de Fomento y con mucho, no beneplácito, pero con el pedido del gobierno nacional para transitar de un mecanismo de bombeo con combustible fósil con un mecanismo hacia un mecanismo de bombeo con energía limpia, electrificar todos los sistemas de bombeos de las camaroneras en el Ecuador. Esa es una cantidad, no tengo en la cabeza en este instante lo que será en términos de megas el consumo de energía eléctrica al año, pero va a significar una reducción en el consumo de combustibles fósiles, en este caso del diésel. Y hay otras oportunidades también en otros sectores, como el sector pesquero, utilizar motores mucho más eficientes de los que utilizan hoy los barcos pesqueros. Y hay recursos en el mundo que son mucho más baratos para esos proyectos que continuar con una economía tradicional con emisión de gases, efecto invernadero mayor de lo que sería con economías con recursos limpios, que utilice energía eléctrica, eólica, fotovoltaica. Hay proyectos nuevos en el Ecuador. Le voy a dar un dato que es importante del país. El 93% de la energía que produce el Ecuador es energía limpia. Viene de hidroeléctricas y hoy estamos ya con proyectos eólicos, los primeros proyectos eólicos y también un primer proyecto fotovoltaico en la costa en Ecuador. Y cada vez yo percibo un mayor interés de los inversionistas privados en invertir en este tipo de proyectos más que en proyectos de energía fósil que utilice combustibles fósiles. Es más, usted ve claramente en el mundo que para las empresas petroleras el costo de dinero hoy es más alto. El propio mercado se encarga de seleccionar los proyectos y favorecer a aquellos que apunten hacia una economía sostenible. Y usted en su gobierno ha realmente creado políticas muy importantes en torno a esto. Está la iniciativa de Ecuador Carbono Cero, a la cual yo creo que todos estos excelentes ejemplos que nos ha dado se enmarcan dentro de eso. Quisiera hablarnos un poco más de esta iniciativa porque, bueno, yo soy colombiana y Colombia también siempre ha tenido una actitud muy ambiciosa en términos ambientales, que si bien nosotros no somos los responsables de la mayor parte de esta carga histórica de carbono en la atmósfera, pues sí consideramos que todos tenemos hoy en día, dada la situación que tenemos, hacer lo que necesitamos, lo que podemos. Es una responsabilidad compartida. Entonces me encanta ver que Ecuador promulgó esta política, el avanzado. Cuéntenos, porque yo creo que esto inspira a muchos. El caso de Ecuador es igual que Colombia. Es decir, nosotros contribuimos con un 0,87, perdón, 0,19, es decir, no somos grandes contribuyentes para este problema, sin embargo, nos hemos puesto una meta para el 2030 reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Definitiva, somos un país pequeño con una gran responsabilidad. Con grandes ambiciones. Así es, y grandes ambiciones. ¿Ha tenido una buena acogida dentro del sector privado esta iniciativa de Ecuador Carbono Cero? Sí, claro que sí. En el sector privado, más en el exterior, es un tema mucho más popular fuera que internamente dentro del país. Pero creo que el Ecuador va a tener que entrar rápidamente en esta nueva narrativa del mundo para poder lograr economías más eficientes y proyectos mucho más rentables. Pero me gusta eso que menciona, señor presidente, de economías más
eficientes, porque a eso era la alusión que yo hacía antes, que creo que todavía hay un trecho para que se entienda que una economía que está enfocada a una economía más baja en carbono, más equitativa, más sostenible, a la larga es una economía más resiliente, es una economía que va a tener mejores oportunidades para encarar el futuro, tanto a corto como a largo plazo, ciertamente. Usted también ha impulsado mucho todo el tema de economía circular. Y también ahí creo que tiene unos ejemplos y unas iniciativas interesantes. ¿Nos quiere comentar un poco de eso? Porque esto también toca muy de cerca al sector privado, ¿no? Hay pequeños ejemplos. Acabamos de graduar a más de 300 recicladores de basuras, de desechos. Se los conocía o se los conoce todavía como chamberos en el Ecuador, como un trabajo marginal, un trabajo de los pobres, un trabajo... Pues hemos cogido a todas estas asociaciones que agrupan a cerca de 20,000 ex chamberos y hoy ellos se reconocen como agentes ambientales y dicen, maravilla, nosotros contribuimos con el medio ambiente reciclando la basura, clasificando la basura, y hemos creado dentro de la CENESID, la Secretaría a cargo de la Educación Superior, hemos creado una carrera técnica para los recicladores. Ellos han estudiado durante un año su propia profesión y acabo de entregarles sus títulos de graduados en economía circular o en agentes ambientales. Y bueno, los llena de dignidad, claro, les dio mucha alegría y ya ellos están defendiendo su profesión como agentes ambientales, que es, por supuesto, muchísimo más que decir un reciclador de basura, ¿no? Claro. Pues nosotros en América Latina siempre hablamos que uno de los desafíos que tenemos es la gran informalidad de nuestra economía y que hay que hacer una transición hacia la formalidad. Pero este es un ejemplo realmente sobresaliente. Muy sencillo. Sí, muy pero sencillo. Más que no solamente se busca una transición a la formalidad, sino a una educación, a una mayor dignidad, entonces, y a crear, a transformar todo un sector, que es en últimas lo que tenemos que hacer, ¿no? Tuve 2 eventos en el mismo Coliseo. Hace un año cuando anunciaba el programa y ahora que entregamos los títulos a cada uno de ellos. La diferencia de los 2 eventos fue el nivel de bulla. En el segundo hubo mucho más euforia, mucho más alegría, mucho más entusiasmo y sobre todo ver la cara de esta gente sencilla diciendo esto es verdad, esto es posible. Y bueno, desde el punto de vista político me decían, lo que nos ofreció en campaña usted lo ha cumplido. Y acaba de inclusive también aprobarse una ley en el Ecuador donde por cada botella plástica hay un impuesto de 2 centavos, pero el dinero va a los recicladores de botellas. Y ellos estaban realmente felices una vez que este proyecto que lo envié a la Corte Constitucional ha sido aprobado la semana pasada. Cuando firmé la carta para enviarlo a la Corte, estaba yo rodeado de todos ellos con gran alegría. La mayoría mujeres, que se levantan a las 4 de la mañana, que comienzan su trabajo 4:30, 5 de la mañana. Es un trabajo muy duro, realmente duro, recorrer la ciudad, coger los desechos, clasificarlos. En este caso tienen un incentivo ya con las botellas de plástico y bueno, terminan el día a las 5 de la tarde, ¿no? Es un trabajo bastante duro y fuerte. Como digo, la mayoría son mujeres, jefas de hogar, mujeres a cargo de 2, 3 hijos que tienen que hacer un trabajo duro en la vida para poder sostener la vida de los hijos, su alimentación, sus estudios. Y bueno, ahora son gente que tiene una sonrisa. Somos gestores ambientales, lo dicen, y lo dicen con un gran entusiasmo. Y orgullo. Y orgullo, con mucha dignidad. Así que algo hemos hecho en ese campo y ya dejamos también marcada la ruta porque ellos mismos se encargarán de exigir
que existan año a año los estudios para poder graduarse y obtener su título, lo cual le da más formalidad al proceso, ¿no? Y cada vez se va creando un sector más organizado, más grande. Se calcula que son 20.000 los asociados. Hemos entregado títulos a 300, quedan muchos años por trabajar para llegar hasta el 100% de el sindicato, no sindicato, la agrupación de ahora agentes ambientales. Qué maravilla de historia. Y realmente es cambiar un sector, ¿no? Es crear, poner la semilla para que se abra ese espacio a futuro. Me parece es una historia linda. Me voy a llevar esa Y ahora imagen. hay una carrera técnica, ¿no? Es así increíble, como puedes sí. estudiar gastronomía o puedes estudiar cualquier otra carrera técnica como electricidad o ahora estudias para ser agente ambiental. Increíble. Cómo clasificar la basura, cómo reciclar la basura, cuáles son los beneficios que tú tienes. Lo que están aspirando ahora como son trabajos autónomos individuales, lo que aspiran ellos también es una afiliación a la seguridad social. Claro. Que claro, es posible llegar a eso con las propias contribuciones de ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso es formalizar una economía informal, inclusive marginal, como de tercer nivel. Hoy han ascendido y son gente, me encantaría mostrar un video para ver las caras de muchas de esas mujeres, la cara de orgullo que sienten después de haber terminado sus cursos y recibir sus títulos. Y usted tiene razón, porque no es simplemente sacarlos de la informalidad. Esto ni siquiera son empleos informales, son empleos completamente marginales, casi que al margen de la informalidad. Entonces, creo que muestra de una manera contundente que con el enfoque correcto, con un enfoque más estructural, sí se pueden lograr unos cambios que son a fondo y que perduren. Entonces, de acuerdo. Me encanta estas imágenes. Sigamos hablando de comunidades, si le parece, claro, señor presidente, porque usted también, cuando se habla de estos procesos, por ejemplo, y me gustaría después que nos cuente un poco más de todos estos temas de las áreas de protección hídrica que las mencionó al comienzo, pero creo que ahí también Ecuador tiene mucho que mostrarle al mundo. Uno de los temas acá que me parece importante es que se llevaron a cabo con unas consultas muy juiciosas con las comunidades indígenas, con las poblaciones locales, unos procesos realmente participativos. ¿Cuál es la importancia de estos procesos participativos que han sido tan dicientes también de su administración? Son fundamentales, especialmente en la zona de la Sierra Central, en zonas rurales. El tema del agua es vital, no solo para consumo, sino también para la producción. Llevamos a cabo un proceso participativo con todos ellos para elaborar el proyecto de ley de agua que se envió a la Asamblea Nacional, que por ahora está congelado porque no tenemos asamblea hasta el mes de diciembre de este año, producto de las nuevas elecciones. Y luego también hemos llevado a cabo proyectos para movilización de agua, digamos, de alguna manera, proyectos hídricos para regar todas las zonas rurales con agua. Hay un proyecto muy grande que es el proyecto al que me dediqué prácticamente desde la primera semana de gobierno, el proyecto Chiquicagua, que es en una zona de páramos de la provincia de Tungurahua en la Sierra Central. Eso moviliza a las comunidades. De alguna forma, la vida diaria y la vida política en las comunidades gira alrededor del agua. Es vital para ellos y lo que hemos hecho esfuerzo y hemos tratado de facilitar el acceso al agua y evitar que por la escasez se politice a todas las comunidades que están alrededor de fuentes de agua y que no la reciben, digamos, en zonas cercanas para poder producir en el área rural, agrícola, y también para el propio consumo de agua, que es fundamental en otro de los
problemas que nosotros nos hemos hecho cargo desde el primer día. La lucha contra la desnutrición crónica infantil. Sí. Es multicausal, pero una de las causas que provoca la desnutrición es la falta de agua potable y alcantarillado. Sí. Entonces, ahí tenemos una tarea, o tiene el Ecuador una tarea muy grande de aquí hacia el futuro. ¿Nos quiere hablar un poco más de esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, cuando llegué al gobierno, el indicador era de 23.6% de la población menor de 2 años con desnutrición crónica infantil, que como ustedes saben, afecta el desarrollo cognitivo de la persona, el desarrollo físico, y prácticamente cuando hablamos de el 23 y pico por ciento, estamos hablando de una cantidad importante de niños que van a tener, no van a tener un buen desarrollo en su vida. Hemos logrado bajar el indicador en 3,5 en 28 meses. ¿Qué hicimos? Creamos una dirección de lucha contra la desnutrición crónica para que esta dirección articule entre los distintos ministerios, fundamentalmente el de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y Económica. Por ejemplo, en materia de salud, hemos repotenciado más de 680 centros de salud, a los que hemos equipado también con lo necesario para poder controlar el peso del niño, para poder controlar la altura del niño. No son grandes inversiones en esos equipos que no son sofisticados, pero hemos invertido también en un software que permite tener en un sistema centralizado toda la información de una madre gestante o del niño recién nacido. Y el Ministerio de Bienestar Social hace transferencias económicas siempre y cuando la madre se haga los chequeos correspondientes de ella y de los hijos hasta los 2 años de edad. Y por otro lado, el Ministerio de Educación se preocupa también de lo que es la educación temprana de los niños, la primera infancia, y aún en el Ministerio de Vivienda, todos los proyectos de vivienda gratuita que hemos entregado tienen una sala comunitaria donde van oficiales, gestoras sociales, para poder capacitar a los niños, enseñarles cosas tan sencillas como dibujar, bailar, hacer ejercicios. Entonces los niños tienen una estimulación temprana. Por lo tanto, casi todos los ministerios participan de un solo objetivo de gobierno, que es la lucha contra la desnutrición infantil. Quiero decirle que esto me emociona mucho a un nivel personal porque cuando estaba con el gobierno de Colombia tuve un papel con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y justamente este era un ejemplo que se ponía que se puede lograr una transición a fondo cuando todo el gobierno se une en torno a una meta. Y esto es un ejemplo esto es un caso. Sí. Con esta dirección, desde el primer día de gobierno, cada 15 días se evaluaban los avances y los resultados, hasta que después de 28 meses de gobierno, auditado por los organismos internacionales de la ONU, la UNICEF, la FAO, el Banco Mundial, certificaron la reducción del indicador de desnutrición crónica infantil en Ecuador. Hoy estamos en 20.1, no es algo que me haga feliz a mí. Tenemos el 4º peor indicador de América Latina, pero venimos de estar en el 2º lugar del peor indicador. Y lo más importante de aquí en adelante será que sea una política de Estado, que sea sostenible, que los gobiernos no la abandonen. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo se podrá lograr eso? A partir de enero, cuando ya tenga el título de expresidente, he anunciado que dedicaré gran parte de mi vida a luchar por esta causa, para ser una suerte de fiscalizador de esta política pública, de cómo la aplican los gobiernos, porque al final no hay que inventar la pólvora, hay que seguir permanentemente
en unas políticas virtuosas que vayan dando resultados en el tiempo. No es un tema de color, no es un tema de ideología, no es un tema de religión, es un tema técnico, un tema humano, un tema real que yo espero que los gobiernos en el Ecuador lo continúen. Me da pena contárselo, pero en 43 años de retorno a la democracia, que coincide con mi uso de razón política, digámoslo, mi gobierno es el primero que toma el toro por los cuernos respecto de este problema. Es el primero. No, es un tema que hoy ya ocupa espacio en los medios de comunicación. Antes no existía. En el debate presidencial de la campaña del 21, nosotros fuimos los únicos que hablamos de este tema y sonaba un tema muy extraño, muy raro, como que no era algo, digamos, amigable para todos los ecuatorianos. Hoy ya se lo trata. Inclusive yo, a modo de exageración, cuento que mi propio equipo de trabajo me decía, no propongas eso, desnutrición crónica infantil es muy largo. Políticamente la gente no lo entiende, no pierdas tiempo, nunca se ha hablado de eso. Y decía, bueno, está bien, políticamente puede ser así, pero éticamente tenemos que dedicarnos a luchar contra este mal del Ecuador, porque ahí está el futuro del país. Totalmente. Ahí está el futuro del país. Quizás yo no lo vea, pero esos niños que son más de 20,000 que los hemos salvado de la desnutrición crónica, de ahí saldrán mejores policías, maestros, mejores políticos, mejores jueces, y ojalá que de ahí salga un mejor presidente de la República que los que hemos tenido hasta ahora. Pero depende de eso el futuro de una sociedad. Completamente. Sí, este tema de la desnutrición infantil creo que es algo que no se le ha dado la atención que se necesita. Para mí es el equivalente, por ejemplo, en los temas ambientales cuando hablamos de degradación de tierra o deforestación o contaminación de agua, porque estamos erosionando las bases ambientales. Y esto es erosionar las bases, no lo quiero que suene muy monetario, pero como el capital humano del Correcto. futuro del país, porque son niños que no van a tener la misma capacidad física, intelectual, etcétera, porque no tuvieron todas las condiciones para un buen desarrollo temprano. Ver a un chico que ha sufrido la desnutrición crónica infantil es muy triste. Es, en mi opinión, aún más grave que el cáncer, porque en el cáncer tienes algún chance. La ciencia se va desarrollando y te va creando medicinas o tratamientos especiales. En esto, cumples 2 años y tienes deficiencia en nutrición, el crecimiento está retardado y los problemas cognitivos son evidentes, y ves una persona que lamentablemente no tiene futuro. Y he visto muchos de esos niños en todo mi recorrido político, ¿no? Sobre todo uno se da cuenta claramente cuando trata de conversar en lenguaje infantil con los niños, y decir, ¿qué edad tienes tú? No me digas, yo sé que tú tienes tanto, y resulta que tienen, no el doble, pero por lo menos un 20% más de años. Llegué a rectificar y decir, ya este juego no lo hago, porque le digo, tú tienes 7 años, y me contesta y me dice, no, yo tengo 10 años de edad, o 11 años de edad. Entonces es muy triste ver esa realidad. Encarar ese problema es arreglar el futuro del país, de cualquier sociedad. Sí. Pero hay algo que yo destaco de toda esta conversación que estamos teniendo, presidente, y es lo siguiente: cuando estamos hablando del trabajo que se ha hecho a nivel ambiental, en la cual se han creado unos esquemas, no solamente de manejo y de gestión, un concepto de realmente una conservación a gran escala, sino también un financiamiento a largo plazo. O sea, es una respuesta estructural. Cuando me habla también acá de los recicladores, estamos hablando de lo mismo. No son respuestas, como dicen, de enseñar a pescar. Es casi que está buscando usted como cambiar todo el sector. También con esa visión de Estado, si se puede decir. La visión de largo plazo, ¿no? Y acá también. Pero lograr esto en un gobierno no es tan fácil. Entonces,
¿Cómo fue, cuál es ese proceso, por ejemplo, de crear como una meta de gobierno, algo pues, que podría sonar un poco extraño, como usted mismo lo dice, desnutrición crónica infantil? Pero yo diría que hay ese mismo enfoque de Estado con el trabajo, con estas apuestas ambientales que se han hecho. ¿Cuál es su, no magia entonces, pero el secreto para realmente movilizar a un Estado y a una sociedad en torno a estos temas? Yo le voy a contar, pero se lo voy a contar con una experiencia que me ha tocado vivir. Por favor. Durante más de 40 años mi profesión era la de banquero. Entonces uno se imagina el banquero como una persona que no tiene muchos sentimientos, sino que va al rendimiento financiero a maximizar sus ganancias y a no preocuparse por la gente, y no es así realmente. Me hicieron mucho bullying al inicio de mi carrera política. Este es el banquero, no puede ser que un banquero quiera gobernar un país, lo que se va a preocupar es de enriquecer a los bancos y tal y tal y tal. Y bueno, ¿quién creyera? El gobierno de un banquero con la agenda ambientalista más agresiva, yo diría que desde el retorno de 40 años en el Ecuador, para tomarlo como una referencia, el gobierno de un banquero con la agenda de una economía circular más ambiciosa y agresiva de los últimos 40 años, y el gobierno de un banquero que se preocupa por la desnutrición crónica infantil. Es que no era el gobierno de un banquero, era el gobierno de un demócrata, liberal y humanista. Y yo entré desde el punto de vista económico con, digamos, con una etiqueta de un liberal. Digo hoy, a lo sumo llego a socialdemócrata, porque cuando uno se sienta ahí y ve la realidad social de un país, uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene llegar a déficit cero si tengo niños desnutridos? ¿O qué sentido tiene llegar a déficit cero con una economía marginal donde no existen, no están presentes los recicladores, por ejemplo, o tampoco tiene sentido un déficit cero con una naturaleza que la estás destruyendo o destruyes recursos para un desarrollo del futuro? Entonces, al final del día, digo, nadie te va a premiar por déficit cero, salvo el FMI. Pero, ¿qué me trae a Washington? ¿Qué estamos hablando? De estos temas. Claro. Probablemente el déficit cero sería interesante para un think tank de economistas, pero estos son temas, yo diría no nuevos, son temas permanentes de la sociedad que los hemos en el Ecuador desempolvado y los estamos poniendo en la vitrina. Y como digo ahora, para defenderme, no ha sido el gobierno de un banquero, sino un proyecto político democrático, liberal y humanista sobre todo. Creo que el tiempo se nos empieza a acabar, presidente, y pues como menciona, estamos en Washington, en el Centro Wilson, entonces me veo en la obligación de preguntarle, ¿y la comunidad internacional está apoyando suficientemente a Ecuador? ¿Cómo ha sido ese asocio con la comunidad internacional, con estas agendas que resuenan mucho a nivel internacional? Sí, en primer lugar, mi gobierno ha manejado una agenda muy pragmática en el campo internacional. En la primera etapa de gobierno, los 100 primeros días, la relación con China fue importante, porque China nos proveyó el 53% de las vacunas que requerimos para vacunar al 50%, coincidió el 53% de la población ecuatoriana, con la que me comprometí a vacunarlos con 2 dosis en los primeros 100 días de gobierno. Hubo un gran apoyo de la China. Ha habido un apoyo de la China en la renegociación de la deuda, un apoyo de la China en la suscripción de un tratado de libre comercio que es importante para el Ecuador. Inclusive la prenda de petróleo que tenían para la deuda se redujo de 100 millones de barriles a 50 millones de barriles. ¿Y para qué? Se han portado bien la China con Ecuador. Pero también hemos manejado una gran relación con los Estados Unidos. Esta operación de canje de deuda por conservación no se hubiera podido realizar
sin el apoyo del DFC de Estados Unidos. Nos ha apoyado Estados Unidos también a través de los multilaterales en un acuerdo con el fondo que resultó exitoso, que concluyó el año pasado y que nos dio mucho oxígeno, sobre todo en la etapa post-pandemia, a la economía ecuatoriana. Ha habido un apoyo de los Estados Unidos en el tema de seguridad, un importante apoyo. En julio firmamos un memorándum de entendimiento orientado hacia el fortalecimiento de capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para poder luchar contra el narcotráfico, con la trata de personas, la minería ilegal, con la migración forzosa, y también ha habido apoyo de la Unión Europea, importantes apoyos. Lo que hay que saber es cómo aprovechar los mejores momentos para convocar estos apoyos y estos respaldos. Y bueno, creo que mi gobierno ha sabido moverse en ese mar, en ese océano, para sacar lo mejor de todos estos respaldos internacionales, sin ningún prejuicio ideológico, sin ningún prejuicio de ideología, realmente, y llevándonos bien con todos, menos con los totalitarios, ¿no? de América Latina. Bueno, y para cerrar, presidente, muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido a todos. Es muy interesante tener esa visión de adentro de lo que ha sido su administración. Usted deja un legado importante, como se ha destacado en esta conversación. ¿Qué recomendaciones le daría a la siguiente administración? A la siguiente administración, en primer lugar, estamos preparando un proceso de transición, como no lo hicieron conmigo, para entregar información sobre todo los proyectos fundamentales. Hay 3 temas que le voy a dejar escrito en una carta al nuevo presidente, que no ha sido costumbre en Ecuador, sino en Estados Unidos. La voy a copiar por primera vez y le dejaré una carta en su escritorio hablándole de 3 temas, en mi opinión, fundamentales. La seguridad, la lucha contra la desnutrición crónica y cómo defender a la dolarización, que pasa por manejar correctamente la economía sin ningún espíritu populista, sino pensando en el futuro del país. Son 3 temas fundamentales. Y luego, como digo, preparar un proceso de transición con toda la información posible para el nuevo gobierno. Y esto partirá desde la noche de las elecciones, donde llamaré a felicitar al que gane o a la que gane. No hay ningún problema, y invitándolos también al Palacio de Gobierno para comenzar un proceso de transición de manera inmediata, como civilizado, como debería ser en todo país democrático. Pues, presidente, creo que para todos ha sido realmente un placer y un privilegio compartir este espacio. Muchas gracias. Con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.